Del orden del sentir está el afecto, está la angustia básica, que siempre va a volver en realidad. Entonces, y digo, va a volver en términos de resolución de un conflicto, y por eso todos los procesos de aprendizaje, cuando uno los piensa como con H, aprender, en realidad implica esto de desaprender. ¿Qué es lo que no nos enseña? Que uno en realidad, para aprender algo, tiene que, estaba tomado de otra cosa, tiene que soltarse. Y mientras toma otra cosa diferente, tiene que sostener estar suelto. Entonces, ¿qué estoy queriendo plantear? Siempre uno, para estar sujetado, va a tener que estar tomado, pero no siempre ese acto es automático. Voy soltando, voy tomando, voy soltando, voy tomando. Y así se va tejiendo mi hilo de aprendizaje y así se va construyendo mi versión, mi visión, y se va ampliando mis puntos de apoyo y también las referencias de mi proceso de representación. ¿Se va entendiendo? Entonces, por eso en realidad la educación en este aspecto tiene un papel central en términos de que nos permitiría de alguna manera tener ese espacio en donde nos encontramos y podemos darnos cuenta que en realidad siempre va a haber un espacio de la cultura en donde se nos reconozca como sujetos, que alguien espere de nosotros, que alguien genere un ideal, que alguien también nos desafíe en una exigencia. Por eso en realidad poder pensar la educación para adultos mayores y con adultos mayores es toda una apuesta, porque en realidad también la cultura en otros momentos a esta edad de la vida lo que hizo fue de alguna manera ubicarlo desde una perspectiva biologicista en que el cuerpo dejaba de crecer. Entonces, en lugar de crecer, decrecía. En que las funciones en realidad, lejos de empezar a ampliarse, se iban achicando. En que las perspectivas de ocupar roles sociales, lejos de seguir abriéndose como novedoso, se iban cerrando, porque uno ya iba cumpliendo la función del actor social. Ya había hecho los roles que había tenido, entonces lo único que le esperaba en realidad era esperar ese horizonte de perecer. ¿Qué tenía que ver con morirse? Entonces, ¿qué estoy queriendo plantear con esto? Que uno pueda mirar la educación no como ese proceso instruccional en donde algo me habilita para trabajar, para ejercer, para ser productivo en términos de economía, sino para ser productor de cultura. Productivo porque me puedo transformar y seguir construyendo como sujeto. Es toda una apuesta que uno tiene que tener como espacio intermediario, y es una apuesta en realidad, primero, humana, segundo, cultural. Lo cultural no puede ser no humano. Y en realidad, política por excelencia, y cuando hablo de política, lo pongo en esta cuestión de esta posibilidad de hacer posible algo. Con lo cual, ven, en realidad, poder desplegar estos procesos de humanización implica que uno pueda seguir ubicando a este sujeto como un sujeto que puede seguir siendo mirado, siendo escuchado y generando palabras que de alguna manera ubiquen esos procesos de desarrollo. Entonces, diremos como que no hay aprendizaje si no hay un proceso de educación particularmente. Y no hay un proceso de educación si no hay un otro que apueste a nosotros a darnos algo que complete eso que nos falta. Y que tenga la confianza y crea que eso que le está brindando como oferta va a disponer
va a poner en movimiento la necesidad de ese otro que está enfrente, su demanda para pedir algo más y su deseo de seguir siendo. Entonces, desde esta visión, en realidad, esto también pasaría con los niños, en realidad, que sería que uno piense el aprendizaje como algo serio y no lo piensa como un juego. Y el juego, en realidad, el aprendizaje es un juego social. Uno aprende jugando y el juego social es vincular. Y el juego social es mucho más que esa adquisición de ese algo. Es ese vínculo psicoafectivo que ese algo me produce dentro y que me produce dentro y lo puedo sacar fuera a partir de una autoconstrucción. Entonces, yo me transformaría en el proyecto de la cultura para ser un sujeto que sigue en condiciones de existencia sujetados a un contexto, a una cultura, a un espacio que todavía me presta lo intangible, lo inmaterial de la lengua, y en realidad me convertiría en ese sujeto que es inacabado en su hacer. Entonces, ¿qué estoy queriendo plantear? Esa lengua que mamamos inicialmente y que nos funda y tiene como un mojón fundacional, sigue operando sobre nosotros y sigue de alguna manera interpelándonos a tener que de alguna manera ubicarnos en que ese lenguaje, esa lengua que es una lengua viva, me cuente por esa misma acción de tener que contar la historia de mi historia. Entonces, soy un sujeto sujetado a las estructuras gramaticales de una lengua. Entonces, si hemos aprendido lo que era el lenguaje, ¿se acuerdan que las oraciones tenían un sujeto, un verbo, un predicado? El sujeto es el quien opera, realiza la acción, y esa acción es el predicado. Entonces, ¿qué sucede? El sujeto es quien en su predicado va a poder decir algo acerca de lo que hace. Bueno, la narrativa tiene que ver con las prédicas que hace un sujeto de sus procesos de aprendizaje, de las acciones que realiza en su trabajo de vivir. Y esos predicados van a ser los anunciantes y los enunciantes de los itinerarios que el tiempo va teniendo en nuestro curso de la vida. Entonces, ese tiempo que va cayendo sobre la vida que va corriendo va teniendo una significatividad que va de alguna manera extrayéndole una ganancia a eso que se va perdiendo de alguna manera. Y va contando algo que de alguna manera ha acontecido. Y acá vamos a trabajar sobre lo que es la memoria, el recuerdo y la narración en este proceso de construcción identitaria. No podría haber narración si no hubiese un registro de un acontecimiento. Para esto necesitamos la memoria que selectivamente registre un acontecimiento. Pero para que lo registre, primero lo tiene que seleccionar. Ese acontecimiento tiene que despertarme algo que me conecte con mi interés y que de alguna manera en eso de despertarme algo puede tener una valencia que sea positiva, puede ser del orden de lo creativo, algo que me conecte con algo placentero, pero también puede ser un hito, un momento que sea doloroso. Por eso en realidad lo que vamos planteando es que esto de el proceso de extraer algo a lo que uno va perdiendo en realidad implicaría en los sujetos mayores que en realidad haga un balance entre sus pérdidas y ganancias, que extraiga algo de lo que pierde para poder no quedarse con lo perdido y no perderse en lo perdido. Entonces, la memoria va a generar un recuerdo, pero el recuerdo en realidad siempre va a ser traducido. La traducción de un acontecimiento en una narración.
esta narración en realidad es un cuento, una versión, una teoría que uno hace de ese acontecimiento que lo ubica argumentalmente como si fuese una novela. Lo pone como continuado y lo pone como en un tiempo que no tiene saltos. Lo que estoy queriendo decir, ven, cuando decíamos que había dimensiones de tiempo, también hay dimensiones de espacio, y que nuestro cuentito sobre nosotros siempre es un cuentito que en realidad lo que deja fuera es las disrupciones, estos momentos en donde el no saber implicaba no tener teoría, la angustia. ¿Ven? Uno lo que va a hacer es cómo hacer una novela que sea continuada, que de alguna manera solape en ese texto las lagunas, los huecos, las imprecisiones, las angustias, y en realidad las va a poner con palabras que le va a dar una continuidad a la temporalidad. Entonces, pero esta narración del recuerdo siempre en realidad es inversa. Parte de el aquí y ahora, del punto de partida a su punto de retorno. Viene de aquí a ahora, se va al pasado. Y al irse al pasado hace un acto de traducción. Cuando uno traduce, traiciona. Y cuando uno traiciona, distorsiona. Entonces, ¿qué estoy queriendo plantear? Que en realidad el recuerdo sería un acto selectivo de distorsión narrativa, que se manifiesta en un relato. Y nuestro proceso de historización no sería más que ese sistema de sistemas de nuestros aconteceres vividos que les hemos dado un texto. Y nuestra identidad no sería más que esos intertextos que hacen a nuestro proceso de historización. Uno es el producto de los procesos de sus aprendizajes. Entonces, desde este lugar, lo que vamos planteando, que en realidad ven, la identidad sería ese principio y fin en donde el sujeto tiene una posición, sostiene su ser siendo en procesos complejos de tiempos que son heterogéneos, no son homogéneos, porque conviven en un mismo lugar, el pasado, el presente, el futuro, conviven espacios de alguna manera epocales en esas cuestiones de pasado, presente y futuro, cambios culturales, y conviven y coparticipan procesos psicoafectivos, en donde yo voy teniendo como diferentes valencias afectivas a mis procesos de versionar mi propia historia. Entonces, yo sería como una película que voy reeditando los cuadros que voy teniendo de mi vida y los voy acomodando. Y mientras voy cambiando de posición, lo que va cambiando de alguna manera de sentido es que ese acontecimiento que a veces figuraba como era figura y dejaba al fondo todo mi horizonte y era lo más importante, después empieza a tener no importancia. Y entonces uno va como acomodando las fichas en realidad y va de alguna manera no ubicando, no va pudiendo cambiar el acontecimiento. Lo que va pudiendo cambiar es la versión del acontecimiento, porque esa visión tiene una valencia selectiva diferente. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno va planteando esto, en realidad, la narración no sería otra cosa que este proceso constructivo, y que en realidad la identidad es ese continuo que implicaría una narración, y uno tendría una teoría de sí mismo que es móvil, que es dinámica, que es abierta, en donde uno es autor, en donde uno es testigo, testifica y cronifica eso que le pasa a su historia, en donde uno es lector, lee los procesos de su historia, y en donde uno es espectador.
ven todas las posiciones. No es lo mismo ser autor, no es lo mismo ser cronista, no es lo mismo ser lector, no es lo mismo ser espectador. En esas posiciones uno va a tener visiones y versiones distintas. Y va a tener procesos de objetivación diferentes de lo que serían las narraciones que uno tiene de sí mismo. Entonces, bueno, particularmente, en realidad, este sería como un poco el trayecto, que nuestros procesos de historización, en realidad, mientras tengamos de alguna manera modos de figuración, de representación, de humanización, son procesos que son dinámicos, que son abiertos, que tienen muchas voces, que tienen muchos ecos de alguna manera, y que nuestro acto de identidad es un acto de resignificación permanente. Entonces, esta sería como, lo he tratado de hacer fácil, porque no es tan fácil, y ahora más o menos esto se lo hice para ustedes, porque yo no me guío mucho por la transparencia en realidad. ¿Ven? Esto que les hablaba tiene que ver con esto, que dicen que la cultura comienza con el lenguaje. El lenguaje es esencialmente traducción. Comienza en el interior mismo de cada lengua. La madre traduce al niño, el sabio a las palabras de los antiguos, el brujo a los animales y a las plantas, el astrólogo a las constelaciones. Traducir no es solo trasladar, sino transmutar. Esta transmutación cambia al traductor y a lo que traduce. Esto que veníamos hablando. En la medida en que voy traduciendo, también me voy traduciendo. En la medida en que ven, ese es el poder de lo que es la lengua viva. En la medida en que yo opero como cronista testimonial, eso que testimonio va interpelando mi subjetividad y va cambiando mi posición, y va cambiando también el horizonte de mi visión, y también va corriendo mi horizonte de proyecto. ¿Ven? Porque también va teniendo otra significatividad, en tanto en esto, ¿ven? Lo que uno tiene que poder ubicar es que es un sujeto activo y es proactivo. No es un sujeto pasivo en donde nos han dado una lengua que es muerta. Con lo cual, ¿qué estoy queriendo plantear? ¿Ven? El acto de sujeción primordial es estar sujetado siempre a una estructura que tiene que ver con la representación, con ser representable, con ser sujetos que somos de alguna manera operadores de una acción y que somos anunciantes de un predicado. Y ese predicado, una vez que de alguna manera lo contamos, se desplaza de nosotros. Yo puedo dividir al autor del predicado y después hablo del predicado, quizás no hablo del autor. ¿Ven? A veces hablo de mí en tercera persona, hablo de mis prédicas como si fuese un otro, y de eso se trata este juego de espejos en donde yo me transformo en otros de mí, en estos enunciados que anuncian el advenimiento de ese otro que está emergiendo, porque yo estoy descubriendo algo de mí en eso que estoy enunciando y que me está anunciando un cambio. ¿Se entiende? Y esto siempre es diferido, y esto implicaría que yo tenga ese trabajo reflexivo en donde de alguna manera conecto diferentes sistemas de sistemas. Sistemas que son conscientes e inconscientes, sistemas que son intelectuales y afectivos, sistemas cognitivos, sistemas de representación distintos. Y en realidad la raíz de todo esto, particularmente cuando uno trabaja el tema de la narración, tienen que ver con una raíz que es griega, que la partícula idea e imagen viene de un verbo griego que es eidolon, que significa lo mismo. En realidad, idea e imagen. ¿Ven? Por eso digo, la visión nos conecta con la imagen y la versión nos conecta con la idea. No hay visión que no deba traducirse en una versión ideativa.
porque si no, no adquiere ese estatus de contable. Y cuando uno habla de cómputo, en realidad lo que cuenta es el conteo de alguna manera, de eso que va contando como un cuento. Entonces, el cuento sería la traducción de la visión a partir de una visión, de una versión. ¿Se entiende? Bueno, les muestro más o menos esta cuestión. ¿Ven? Esto que decíamos, que no nacemos sujetos, nos hacemos sujetos, que estamos entretejidos en las hebras de hilos que son corporos sonoros, que tienen que ver con esto de la madre, que tienen que ver con esto de que nuestro cuerpo es un tejido, es un texto que no es un organismo, es un texto significado a partir de palabras que en realidad son transmitidas por la mirada, por la palabra, por la escucha, por procesos de caricia. Y en realidad, acá cito a Galeano, que quien escribe teje. El texto proviene del latín tectum, que significa tejido. Con los hilos de palabra vamos diciendo, colinos de tiempo vamos viviendo. Los textos son como nosotros, tejidos que andan. Entonces, bueno, estas serían como, esto les hice para ustedes, si quieren sacarle fotos, yo se los paso. Tienen algunas cuestiones en donde más o menos yo he simplificado algunas cuestiones, he tratado de ubicar diferentes, he trabajado todo, y me gustaría como que concluir con dos cuestiones, ¿no? En realidad, pensar esto, pensar el sujeto como el sitio de debate, el sitio en donde se debate esto de seguir siendo, en las visiones y versiones que un sujeto tiene acerca de las teorías de sí mismo. Es el sitio de debate donde en realidad la lengua viva se interpela a sí misma en el tejido que somos, como tejidos argumentales, como textos lanzados a seguir andando. Entonces, creo que esta sería como un poco la presíntesis de lo que uno quiere ubicar. Y ven, pensar que el texto siempre también tiene como una doble naturaleza. Hay un texto que es de superficie. El texto de superficie, lo que uno cuenta, en realidad sería como la piel de eso que sabe y que lo cuenta también de acuerdo, la versión que tiene va a ser de acuerdo a quién se lo cuenta. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? No todo lo que uno narra contiene todo lo que uno sabe. No todo lo que uno sabe contiene lo que uno narra. No todo lo que uno narra y dice contiene lo que uno piensa. Esto tiene que ver con que uno va evaluando selectivamente también su versión, su visión, en los cuentos que va planteando. Entonces, ven, en realidad decimos que el recuerdo, de alguna manera, expone algo visible, pero también eso visible solapa algo que está por debajo. Y entonces hay recuerdos que son recordados, hay olvidos que son recordados, hay recuerdos que se dejan en el olvido porque uno selectivamente ya no los quiere tocar y que solamente quedan en su privacidad, y no que se olvidan porque dejaron de estar en nuestra memoria, dejan de estar en la versión de nuestra historia, y hay olvidos que se traen al recuerdo. Entonces, vamos terminando en realidad. Yo cito acá un autor que para mí es muy fundamental, que es Erickson, que dice sobre el trabajo de vivir que, sobre todo en la adultez, es que soy lo que sobrevive en mí. Y es un texto importante este que venía, pero en realidad me quedan 3 minutos, cierro con un texto mío. Soy el espacio en donde resuenan las voces que computan los relatos de entretiempos, la síntesis inacabada de una historia que continúa tejiéndose a sí misma. Bueno,
Esto sería la presentación. Gracias. Bueno, el doctor Claudio Urbano nos ha hecho reflexionar sobre cómo las vivencias nos van haciendo este conocimiento, entretejiéndose con la forma en que aprendemos, la forma en que sintetizamos el conocimiento para reflejarlo, ¿no? Y darlo al conocimiento del otro. No es sencillo el trabajo del doctor Urbano, no es sencillo también en la mañana, porque implica interiorizar el conocimiento, ¿no? Y estas diferencias entre aprendizaje, cultura directamente, y cómo aprendemos esa H, ¿no? Que está intermedia ahí directamente. Sí, exactamente, y que además es muda. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, por favor. A ver, si te entendí bien, a través de la narrativa yo puedo, o sea, tiene un efecto terapéutico porque yo puedo, si te entendí bien, puedo superar la crisis, puedo cambiar un apodo por otro a través de la narrativa, ¿sí? Pero entonces mi pregunta es así, yo necesito el otro para narrar, o pues un proceso íntimo. Yo necesito un terapeuta que me escuche, puede ser también esa, porque yo entiendo narrar tiene que haber el otro, pero si me pregunto si narrar es un proceso que puedo hacer yo sola. Absolutamente. Recuerden que yo les decía que nosotros somos seres complejos, en realidad heterogéneos y diversos. En nuestra diversidad hay heterogeneidad de tiempos, de espacios y de movimientos socioculturales. Está lo intrasubjetivo, lo intersubjetivo y lo transubjetivo. En realidad esto está dentro de nosotros. Cuando yo cuento a un otro, en realidad esta cuestión, ese otro, es la excusa para ubicarlo como un espejo donde rebota mi narración. Mirarme al espejo y contarme, en realidad mi relato, la historia es que yo me escuche. De eso se trata, porque lanzar una mirada y traducirla en una versión implica que yo haga un acto de mirada, ubique la palabra, pero que ubique la escucha. Entonces, ¿qué estoy queriendo plantear? Si yo me narro y no me escucho, en realidad esa narración no tiene efecto, se desmiente a sí misma, porque no retorna a mí, no rebota en mí y no me ubica como un otro de mí. Entonces, tiene un valor no solamente terapéutico, tiene un valor constitutivo, porque si yo me relatara como lo que he sido, como una repetición, y mi relato fuese el mismo de 5, de 10 años, en realidad mi proceso de historización estaría como achatado, estaría poco, mi horizonte de proyecto sería poco reflexivo, pero también mis ideales estarían achicados y mis interpelaciones de exigencia también no me tensionarían a ir por más. ¿Se entiende? Entonces tiene un valor terapéutico en términos de lo constitutivo, en términos de la cuestión de el primero que en realidad cuando vas al terapeuta, cuando vas al chamán, cuando vas al sacerdote, en realidad te escucha, pero quien se tiene que escuchar y tiene que hacer el acto de conciencia, de contrición, y tiene que de alguna manera comprometerse a que eso que cuenta y que es fruto de su reflexión lo ubica selectivamente como algo que no está ubicado, que no está bien, y se tiene que comprometer a enmendarlo. La enmienda no pasa por quien te escucha, sino porque uno narra algo que sabe que está desacomodado. ¿Se entendió? Entonces, bueno, digo, ven, la vida cotidiana tiene que ver con esto en realidad. Gracias. ¿Me damos esa pregunta para responder cómo dice? Sí, en el mismo tenor que acaba de hablar la compañera, inmediatamente por lo que hago,
busco un efecto práctico de lo que acabamos de aprender contigo. Entonces estaba pensando en los grupos de autoayuda, en los grupos de, los de Alcohólicos Anónimos, porque esos otros grupos donde hay una persona que coordina, entonces no funcionan. Entonces funcionan los de autoayuda verdaderos porque se escuchan y se reflejan las mismas. Entonces, digamos que para las personas adultas mayores tendremos que hacer grupos de autoayuda para ellas, clubes de personas mayores, porque lo que yo he visto en muchos grupos a los que había asistido como espectadora solamente, y ahora creo que voy a empezar a ser actora, es que no se escuchan. O sea, la persona habla y las demás están pajareando y no escuchan a la otra persona. Entonces, ¿cómo logramos que esas narrativas pues tengan un efecto terapéutico? Qué bueno esto que estás planteando, porque nosotros en realidad trabajamos sobre lo que es la apropiación de alguna manera de un aprendizaje, pero ubicando al sujeto como actor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de alguna manera en nuestro trabajo con José particularmente? Nosotros damos como cursos que tienen que ver con calidad de vida, que tienen que ver con la salud y con el autoconocimiento, desarrollo personal y de la creatividad particularmente. Y también trabajamos con la memoria, pero no trabajamos con la memoria como un recurso de estimulación de la memoria, como esa repetición de algo que se recuerda, sino que trabajamos con la memoria historizante e historizable. Entonces trabajamos con fotos, trabajamos con cosas biográficas, hacemos de alguna manera que los sujetos se impliquen en la resolución de una tarea. La tarea en realidad es la excusa para que alguien se disponga a tener que inscribir eso que de alguna manera está dentro. En realidad, yo diría en eso de la autoayuda, pensándola cualitativamente en un sentido amplio, todo espacio que tenga que ver desde esta perspectiva, particularmente y con adultos mayores, sobre todo, tiene que ser un espacio en donde lo colectivo, lo cooperativo, lo participativo tenga preponderancia. ¿Por qué? Porque en realidad diremos que en estos espacios donde convergen diferentes modos de ser, en posiciones diferentes, en modos de estar diferentes, donde conviven no una vejez estándar, donde edades cronológicas son diferenciadas, cada uno que va resolviendo una tarea, de alguna manera, como excusa, va contando cómo va tematizando, problematizando y diciendo cómo resuelve particularmente sus aconteceres. Y entonces eso también no solamente la escucha, a veces la gente no se anima a hablar, pero cuando escucha algo que es parecido, también se afilia a eso y en realidad tiene tanto poder contarse como escuchar. La cuestión es que se destrabe ese acto de ensimismamiento, donde haya una apertura en donde uno pueda, a veces ven, ubicar la mirada, ubicar la palabra, ubicar la escucha. Así como hablábamos del sentir, pensar y el hacer, a veces salen inversas. A veces uno empieza con la palabra, después en realidad incorpora la escucha y a veces en realidad después cambia de mirada. Hay gente que habla y vomita cuando habla. Ni siquiera escucha ni le interesa lo que el otro piensa. Ni siquiera se escucha. La cuestión es cómo entrar a tener como espacios intermedios en donde esas cuestiones de la mirada, la palabra y la escucha no se choquen. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estoy queriendo plantear? Que ven, lo importante es la palabra, pero en realidad el puente entre la palabra es la escucha. Y la escucha lo que va a hacer en realidad es la traducción en un cambio de mirada. Y la mirada, en ese cambio de mirada, va a interpelar de nuevo a la palabra para que haga una narración diferente a partir del cambio de mirada. Esto sería más o menos la cuestión.
que es todo un trabajo, ¿no? No es mágico. Bueno, agradecemos al doctor Claudio Urbano.